A este tercer webinar ya de nuestro ciclo Ciencia Abierta, en el marco del proyecto Ciencia Abierta USM de la Dirección General de Innovación, Investigación y Emprendimiento, donde estamos tratando paulatinamente de instaurar esta cultura, ¿no es cierto?, de generar conocimiento abierto, tanto a nivel de publicaciones como de distintos productos científicos. El día de hoy nos encontramos con dos expertos en el área. Nos acompaña Francisco Plaza Vega, de la Universidad de Santiago de Chile, y Eloy Alvarado Narváez, de acá de la casa, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Francisco es doctor en estadística de la Universidad de Valparaíso y, como les comentaba, se desempeña en la Universidad de Santiago de Chile como profesor asociado. Y el caso de Eloy, él también es doctor en estadística de la Universidad de Valparaíso y se desempeña en nuestra casa de estudios como académico en el Departamento de Industrias. El tema que nos van a presentar hoy, bastante atractivo, tiene que ver con herramientas y estrategias para una investigación reproducible, tanto un enfoque teórico como con algunas herramientas ya más prácticas hacia la última parte del webinar, por lo que espero que sea de su interés y que le saquen provecho a estos dos expertos en la materia, acompañando nuestro tópico de ciencia abierta. Los dejo con Francisco y con Eloy, por favor. Muchas gracias, Diego. Bueno, en primera instancia, agradecer la invitación. Este es un proyecto que con Francisco lo hemos hablado hace tiempo. Casualmente somos del mismo, la llamamos la misma formación en posgrado, por lo que estos tópicos lo hemos hablado recurrentemente. Y es un trabajo en conjunto que hemos desarrollado en otras instancias y lo hemos formalizado para presentación en un webinar hoy. Entonces, primero, gracias por la presentación. Entonces, el título de nuestra presentación es Ciencia 2.0, por darle un nombre, herramienta y estrategia para una investigación reproducible. Entonces, eh, primero nosotros vamos a querer explorar este concepto de investigación reproducible que no es tan conocido, pero está tomando una gran relevancia en la comunidad científica, que es ¿qué es reproducibilidad? Es súper difícil de entenderlo a cabalidad. Entonces, eh, primero tenemos que definir efectivamente qué es que algo sea, un estudio sea reproducible. Y nosotros nos vamos a la definición, digamos, más formal, que es la práctica de conducir estudios científicos o basados en datos, de tal manera que permita a otros replicar o reproducir, digamos, en la diferencia. Los resultados son de los mismos datos, códigos y metodologías. Entonces, podríamos decir que es como hacer de nuevo la ciencia. ¿Ya? Yo hago un análisis, lo publico, y otra persona, si yo lo publiqué mi análisis y mi estudio de manera reproducible, esa otra persona va a poder verificar y cerciorarse de mis hallazgos. Eh, pero ¿por qué es importante? ¿Ya? La, la reproducibilidad, entonces, va a ser uno de los pilares fundamentales de la confianza en la ciencia, porque va a permitir validar los resultados que nosotros en nuestras investigaciones hacemos y va a asegurar que el conocimiento científico es sólido y fiable. Eso nos va a permitir construir en base a investigaciones pasadas. Entonces, en el mundo ideal, toda investigación sería, digamos, reproducible, pero en la práctica tenemos bastantes desafíos. ¿Ya? Esto puede incluir desde la disponibilidad y el acceso a los datos originales, cual tiene todo un problema con los derechos de autor y un sinfín de privacidad, digamos, también. Son hartas aristas que pueden influir, hasta la transparencia en los métodos utilizados. ¿Ya? Entonces, si se fijan en la definición de investigación reproducible, decimos permita a otros replicar o reproducir. Entonces estamos haciendo una diferencia. Coloquialmente lo decimos como si fuesen sinónimos, pero como esto nos convoca, vamos a entrar al detalle. ¿Cuál es esta pequeña diferencia? Entonces, ¿qué vamos a entender por un estudio reproducible, o una investigación reproducible y una replicable? Entonces, empezamos con la reproducible y la definición formal, digamos, y la vamos a ejemplificar. Para un estudio reproducible, ¿ya? Es cuando los autores entregan todos los datos necesarios y los códigos computacionales para analizar el análisis nuevamente, ¿ya? Que me permita recrear los resultados. De hecho, muchas revistas académicas hoy en día piden de manera imperativa
que tú, como autor de los artículos de investigación, entregues los datos, la metodología y los códigos, ¿ya? En distintos grados, va a depender mucho de la revista, pero para allá va, hay una tendencia clara dentro de la ciencia. Entonces, la reproducibilidad es como si nosotros hubiésemos leído un artículo científico que tiene resultados interesantes, innovadores, y nosotros vamos que quisiésemos verificar los resultados, que es una pieza fundamental en el hacer ciencia, en hacer investigación, porque toda la ciencia se basa en las investigaciones pasadas. Entonces, para poder seguir avanzando ya en el conocimiento, necesitamos entender a cabalidad los resultados que eh, se hacen o se han hecho, digamos, en esa subárea. Entonces, si yo quisiese verificar los resultados, voy a necesitar dos elementos claves: los datos y los códigos computacionales que se utilizaron, ¿ya? En términos más prácticos, digamos, investigaciones más empíricas. Entonces, cuando los autores proporcionan este material y cualquier persona que tenga los recursos y la experiencia necesaria, no, sigue siendo ciencia avanzada, eh, y estas pueden utilizarlos para recrear el análisis y llegar a los mismos resultados, que es súper relevante, vamos a decir que ese estudio es reproducible, ¿ya? Entonces, esto no es solo esencial, no solo es esencial para validar el trabajo original, ¿ya? Es decir, que está bien, sino para poder construir sobre él. Entonces, nos da una fiabilidad y nos permite seguir construyendo y avanzando en esa subárea de la ciencia. En cambio, un estudio replicable es el que llega a los mismos hallazgos, ¿ya? Hay hallazgos científicos que otro estudio, pero recolectan nuevos datos, ¿ya? Y posiblemente con nuevas metodologías. Sin embargo, en estricto rigor lo consideramos solo con nuevos datos y completando nuevos análisis, ¿ya? Entonces, un estudio va a ser replicable cuando podemos llegar a los mismos hallazgos, lo que se controla en la investigación original, a través de un nuevo estudio, ¿ya? Se han recolectado nuevos datos, ¿ya? Y si se mantienen, ¿ya? A pesar de estas diferencias de datos, vamos a ganar una mayor confianza en la veracidad de lo que encontramos, y vamos a seguir avanzando poco a poco en la universalidad de lo que pudimos encontrar en la investigación original. Entonces, la diferencia fundamental entre estos dos términos de reproducibilidad y replicabilidad radica en la novedad de los datos y los métodos, ¿ya? Entonces, mientras que la reproducibilidad se centra en la reutilización de los mismos datos y métodos para verificar los resultados, es decir, hacer de nuevo, como decía en un principio, la replicabilidad implica la generación de nuevos datos. Entonces, estamos cambiando una cosa: dejamos la metodología, usualmente, y los datos los cambiamos. Y si llegamos a los mismos resultados, estamos replicando el estudio. Entonces, en esta era, digamos, de ciencia 2.0, nosotros abogamos por una ciencia más transparente y accesible. Entonces, la capacidad de reproducir y replicar estudios formales, ¿ya? Fomenta una investigación más rigurosa, confiable, y promueve la innovación y protege contra el sesgo y el error. En la actualidad, hace unos años sobre todo, eh, muchos artículos, sobre todo en el área de la biología, han sido retractados. Y han sido retractados principalmente debido a que no han podido ser replicados. Entregan resultados, llegan a sus conclusiones, tienen nuevos hallazgos, pero esos nuevos hallazgos tienen que ser reproducibles en primera instancia y replicables en segunda. Sin embargo, también podemos seguir avanzando y tenemos otros conceptos. Entonces, volviendo un poco al por qué esta replicabilidad y reproducibilidad, si nosotros adoptamos estos principios, que son los primeros pasos para una ciencia abierta, nos vamos a mover en donde la ciencia es abierta por defecto y donde la integridad y la confiabilidad de la investigación es la norma y no la excepción. Entonces, cuando tenemos aquí queremos llegar que nuestras investigaciones estén revisadas por pares y además sean reproducibles, tal que la ciencia pueda ser verificada y podamos seguir construyendo en base a esta. Entonces, el primer paso siempre es la reproducibilidad, porque son obtener los mismos resultados con los mismos datos, siguiendo el mismo análisis. En cambio, la replicabilidad cambia una de esas dos aristas. Sin embargo, hay
grados, categorías o clases dentro de la reproducibilidad, porque podemos reproducir una parte de nuestro estudio. Y en general se entienden tres tipos de reproducibilidad. La reproducibilidad computacional, que hace referencia a una transparencia completa en el código, software, hardware y algún detalle específico de la implementación. Sobre todo esto pasa en cosas computacionales que son computacionalmente intensivas. Eh, si ponemos a disposición esos códigos, hablamos de una reproducibilidad computacional. Una reproducibilidad empírica es cuando proporciona información detallada del experimento particular, es decir, las configuraciones o protocolos del experimento aleatorio que escapan de la reproducibilidad computacional, en términos de hardware, o la reproducibilidad o la metodología estadística, que es la siguiente clase de reproducibilidad. Que tener una reproducibilidad estadística nos va a proporcionar una transparencia, ¿ya?, en las metodologías estadísticas propiamente tal, para la redundancia, pero en particular a las pruebas de estadística que se hacen para tomar decisiones, parámetros de los modelos que se utilizan, o valores de umbral en los cuales yo voy a considerar que algo es significativo o no, ¿ya? Y esto es súper importante recalcarlo porque seguir estas distintas tipos de reproducibilidad, en particular la reproducibilidad estadística, nos va a permitir abordar problemas como el p-value hacking o eh, p-hacking a secas, digamos, que es la práctica, o mala práctica más bien, donde se manipulan los datos o pruebas estadísticas hasta obtener un resultado significativo, ¿ya? Y que pueda ser, digamos, publicado. Hay un mal incentivo a hacer esta práctica. Entonces, todos estos tipos de reproducibilidad, en particular la reproducibilidad estadística, nos va a permitir que si nosotros registramos nuestro diseño de estudios, es decir, antes de hacer el estudio nosotros vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, vamos a demostrar que hemos elegido nuestras pruebas estadísticas basadas en un plan preconcebido y no simplemente el p-value hacking, que es una vez que tengo los datos, veo cómo me las arreglo, ¿ya? Entonces, voy a seguir mi plan predefinido de antemano en un inicio, en vez de los datos que pude recopilar. Entonces, esto lo podemos resumir en un cuadro bastante claro. Y se fijan acá, tengo el concepto de reproducibilidad y replicabilidad que hemos hablado, pero nacen otros dos conceptos, que es la robustez y que un estudio sea generalizable. En principio, por eso hablamos de una investigación reproducible, es que para hacer una diferencia en los distintos estudios, primero tengo que poder recrear lo que ya tengo. Entonces, por eso hablamos de una investigación reproducible, porque es el primer paso para poder hacer cosas más grandes. Después hablamos de una replicabilidad y luego la robustez y los estudios generalizables. La robustez, o un resultado de una investigación, va a ser robusta cuando el mismo conjunto de datos se somete a distintos flujos de trabajo, y en particular de análisis. Por ejemplo, también podría ser una robustez si hago un código en Python y otro en R, ¿ya? Para el mismo problema, y mis resultados son cualitativamente similares o idénticos, incluso en términos cuantitativos, si así lo estuviésemos trabajando, ¿ya? Entonces, estos resultados que no dependan de las especificaciones del lenguaje de programación en particular y el análisis utilizado. Y cuando un estudio es generalizable, lo podemos ver como la conjunción o la combinación de hallazgos que son replicables y robustos a la vez, ¿ya? Eso nos permite, y para eso queremos llegar, de hecho, ese es nuestro foco final. Ojalá algún día estemos hablando de investigación generalizable y no simplemente la reproducibilidad, que es nuestro primer paso. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros ejecutamos un análisis, una implementación de software diferente y con un conjunto de datos diferente, no se proporcionan resultados generalizables. Tenemos que tener un poquito de cuidado. La generalización eh, requiere bastantes más pasos. Requiere bastantes más pasos para llegar a ella, porque en esencia es el estatus
en donde nosotros comprendemos que el resultado obtenido de una investigación no depende de un conjunto de datos en particular, ni de alguna versión particular de código o de la metodología que nosotros hemos trabajado, sino que ya es un fenómeno que se está dando independiente del contexto en el cual estemos haciendo nuestra investigación. Entonces, cuando hablamos de robustez y generalización, estamos yendo un paso más allá en esta búsqueda de la verdad científica que nos mueve, digamos, en la academia. Entonces, por ahora, y por eso en las primeras tendencias, y por eso es ciencia 2.0 y no 3 o 4, es hablando de reproducibilidad, porque primero, poder recrear los hallazgos que han hecho en otras publicaciones. O sea, hacer una investigación reproducible tiene sus ventajas, ¿ya? Y sus desventajas. Aquí podemos ver esquemáticamente, digamos, eh, los distintos tipos de conceptos que hemos visto. La reproducibilidad, mismos datos, mismo análisis, que es nuestro primer paso. Usualmente viene la replicabilidad después, en donde tenemos nuestro mismo análisis y lo queremos aplicar en otro lado. Estudios que se han hecho en Europa lo queremos replicar en Latinoamérica. La robustez, que ahora queremos encontrar los mismos resultados, pero con distinto análisis, usando los mismos datos. Y luego la generalización, que es el paso más difícil, porque en esencia estamos tratando de escribir que independiente del conjunto de datos que utilicemos y el análisis que hagamos, o la metodología, estamos obteniendo siempre los mismos resultados. Entonces hay un fenómeno que está subyacente. Entonces estas ventajas de hacer una investigación reproducible, que es nuestro primer paso, tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos por partes. Entonces, primero las ventajas. La primera ventaja es que una investigación reproducible, para que sea reproducible per se, tiene que tener una historia y una descripción completa del proceso de planificación y desarrollo del proyecto. Entonces tenemos que planear nuestra investigación antes de llevarla a cabo para que no caigamos y no haya duda que si hacemos un análisis estadístico lleguemos a esta mala práctica del p-hacking. Entonces, tenemos que planificar y desarrollar nuestro proyecto. Esto incluye información sobre los datos, herramientas, métodos, códigos y alguna documentación propia del proyecto de investigación. Entonces, si mantengo o almaceno más bien un historial completo de nuestro trabajo, podemos garantizar la sustentabilidad de la investigación. Es decir, yo puedo parar el análisis y tengo todo documentado para poder retomarlo o que otra persona pueda retomarlo o aportar. Me permite el justo reconocimiento. Si yo tengo un historial completo, sé quién hizo cada cosa y puedo darle el reconocimiento que él merece, él o ella merece. Eh, y además tengo la utilidad de nuestro trabajo. Podemos ir sacando métricas y ver qué tanto vamos avanzando, cómo y cuándo podríamos llegar a terminar. Esa es una de las ventajas, en esencia, tener un orden concreto dentro de nuestro proyecto. Otra ventaja es la colaboración y la revisión, porque una investigación reproducible va a facilitar la colaboración y el proceso de revisión, sobre todo en pares científicos. Entonces, si yo diseño flujos de trabajo reproducibles y los comparto con diferentes equipos dentro de nuestro proyecto de investigación, que puede ser bastante grande, vamos a permitir que otros desarrollen una comprensión profunda de nuestro trabajo, lo cual es un pilar fundamental en avanzar en la ciencia. Yo no puedo seguir desarrollando un área sin haber entendido el área hasta lo que sigue, todos los hallazgos que siguen hasta ahora. Entonces, tener este flujo de trabajo reproducible va a fomentar que otros revisen nuestro método, prueben nuestro código, puedan proponer cambios útiles, hacer contribuciones eh, y que nos permitan desarrollar aún más nuestro proyecto en general. Entonces, estos flujos de trabajo, además de ayudar en la colaboración, va a permitir o va a facilitar, ¿ya?, que el proceso de revisión de pares, sobre todo en revistas, por eso lo están pidiendo últimamente, hace unos cuantos años ya hay revistas que son de lleno, tienen que ser reproducibles para que sean publicados, si no, no puede pertenecer a esa revista. Porque permite, si tenemos
esta investigación reproducible, que los revisores de las revistas accedan a las diferentes partes del proyecto, porque lo tenemos planificado y almacenado correctamente, y que al revisarlo puedan validar nuestros resultados de investigación. Validarlo no necesariamente implica que pueda ser reproducible, pero tienen una mayor comprensión de nuestro trabajo porque sabemos a cabalidad qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron y con qué herramientas además. Otra ventaja es que evita la desinformación, ¿ya? Eh, porque la falta de reproducibilidad, como les comentaba antes, es uno de los principales factores de retractación de papers. Se publica, está un tiempo y luego se saca de la revista. Porque nadie lo puede reproducir, nadie puede replicar o reproducir o recrear sus hallazgos. Si trabajamos de manera reproducible, vamos a poder desarrollar, ¿ya?, trabajos de investigación que puedan ser fácilmente validados, va a evitar esta información errónea, que pueda limitar, digamos, la replicabilidad de nuestro trabajo. Por eso la reproducibilidad es lo primero y luego pasamos a la replicabilidad. Y además nos permite que nuestras publicaciones sean bastante precisas. Es bastante concreta y no están nublado exactamente al ser replicable. Aquí está mi código, aquí están mis datos, tú los puedes descargar y los puedes correr en tu computador si es posible, digamos, porque puede que se utilicen hardware de mayor capacidad. Otra ventaja es la escritura eficiente, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos que escribir papers académicos, la escritura no es un tema menor. Entonces, si nosotros tenemos nuestro análisis bien documentado, eh, este hecho de que los tengamos almacenado, bien documentado, estructurado, nos ayuda a mantener un fácil acceso a todos los resultados que nuestra investigación generó, ¿ya? Ello nos vamos a tener una mayor comprensión y nos va a permitir redactar eficientemente cuáles fueron nuestros hallazgos y cuáles son hallazgos no tan novedosos, que era lo esperable de encontrar. Entonces, si trabajo en equipo, ¿ya? Que es la norma hoy en día, los colaboradores pueden obtener fácilmente reconocimiento en términos de la autoría de sus contribuciones, porque nuevamente tenemos una planificación ya hecha y sabemos quién aportó cada cosa. Esto mismo nos permite que la otra ventaja es el reconocimiento justo. Si aplico estas prácticas de reproducibilidad por separado en distintas partes de mi proyecto, como puede ser la toma de los datos, que puede ser un proyecto por sí solo, hasta las conclusiones y el análisis metodológico y estadístico, si aplico estas prácticas de reproducibilidad, como los datos, códigos, como acabo de mencionar, va a permitir que otros investigadores primero puedan utilizar nuestros resultados fácilmente y que quienes pertenecen a nuestro proyecto se les reconozca efectivamente qué fue lo que aportaron a la investigación. Hoy en día, de hecho, muchas revistas solicitan como requerimiento para que un artículo sea publicado, describir qué fue lo que hizo cada autor de la investigación. Al ser reproducible, esto tiene que ser validado, ¿sí? Y finalmente, asegura la continuidad de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, si seguimos pautas y prácticas de reproducibilidad, vamos a poder comunicar fácilmente nuestro trabajo con las distintas partes interesadas, que hay investigadores que están interesados solo en una parte de tu proyecto y no la cabalidad de este. Entonces, este aspecto de la reproducibilidad aumenta la utilidad de nuestra investigación porque permite que otros se basen en nuestros resultados, que es la piedra fundamental en lo que es en la ciencia en general. Esto nos asegura que nuestras ideas de investigación, nuestros resultados, nuestro hallazgo, puedan continuar, ¿ya? Inclusive sin la participación propia, ¿ya? Ahora, esas son algunas de las ventajas que tiene el aplicar prácticas reproducibles. Sin embargo, tenemos bastantes dificultades o barreras. Una de las principales barreras que se tiene
para generar investigaciones reproducibles es que no hay incentivos, ¿ya? No hay incentivos para dar investigaciones reproducibles, puesto que aún no todas las revistas lo piden, no es un requisito obligatorio, tampoco es que sume mucho más, y hay un miedo inherente en que si yo hago un análisis y pongo a disposición todos mis resultados, eh, van a encontrar errores. Otros investigadores van a encontrar errores y mm, naturalmente uno no quiere que le encuentre error en su publicación. Otro de las dificultades que se tiene es el sesgo hacia hallazgos novedosos. Entonces, los resultados novedosos no necesariamente son precisos o interesantes, pero en la academia, que algo sea novedoso, que escape un poco de la norma de lo que usualmente es la línea de investigación en la cual uno se desempeña, es bastante premiado porque destaca sobre el resto. Eh, los trabajos que no se encuentran relacionados estadísticamente, no son significativamente, o resultados que son estadísticamente significativos, son difíciles de publicar en general. Eh, Sobre todo si los resultados no reproducen hallazgos publicados anteriormente. Muchas de las cosas que es difícil de hacer es publicar cosas que van en contra de otros resultados que han sido publicados con anterioridad, puesto que se genera una disputa de quién tiene la razón. Si van en direcciones opuestas, se llaman hallazgos contrarios. Eh, Otra de las dificultades es que se aplican mayores estándares a las investigaciones reproducibles. Dado que yo puse a disposición mis datos, mi código, eh, todos van a poder eh, acceder a él y es un libro abierto. Sin embargo, si yo leo un artículo, no tengo el detalle, asumo por una inercia de científico que lo que hizo debe estar más o menos bien. Pero cuando hay una investigación reproducible, yo puedo bajar el código, puedo bajar el análisis y en 5 minutos puedo estar replicando los resultados. Y si los números no son distintos o la metodología no me parece curiosa o sospecho de algún error, eh, voy a empezar a indagar aún más en esta investigación en detalle o tratar de buscarle el error. Entonces tengo un mayor estándar para este tipo de investigaciones o investigaciones que aplican o tienen prácticas o pautas reproducibles. Otra, otra dificultad es que no es considerado para las promociones, sobre todo en academia. Para la academia, hacer una investigación vale si solo si es publicada. Eh, pero si es publicada y además es reproducible, no hay una ganancia, no hay un reconocimiento. Lo importante es publicar. Entonces, en ningún caso, hasta el día de hoy, ni en Chile ni en el resto del mundo, eh, es una dimensión importante para las promociones académicas, ya, y de instituciones de investigación. Y sin embargo, por eso tenemos esta instancia de poder fomentar estas prácticas de investigación reproducible y de ciencia abierta para que generemos y apoyemos esta tendencia de eh, tener la ciencia abierta a las personas. Otra de las dificultades es que hay una variabilidad en el rendimiento de los software utilizados, sobre todo con la implementación de Big Data. Cuando trabajamos con muchos datos, replicar los resultados o reproducir los resultados más bien, es un poco difícil porque muchas de las metodologías parten de semillas aleatorias, entonces la variabilidad va a depender mucho de cómo generas la semilla aleatoria. Eh, entonces, hay una dificultad inherente si trabajamos con una vasta cantidad de datos, puesto que con el avance tecnológico, los software no necesariamente son compatibles con sus versiones anteriores. ¿Ya? Entonces eso genera una mayor dificultad. Dado que queremos poner el código a disposición, tiene que poder ser eh, corrido, digamos, en las computadoras de todos. Pero si los códigos van avanzando tan rápido, es difícil mantener actualizado nuestra investigación o los resultados de investigación. Hay que tener claro que una investigación reproducible no necesariamente
la hace que sea correcta. Es un plus bueno de tener y a ello deberíamos apuntar, pero que sea una investigación reproducible o que las pautas de investigación reproducible acompañen una investigación o un estudio en particular, no hacen que este sea cierto, no hacen que esté correcto. Entonces, es una metodología que tenemos que implementar y que se va a ver reflejada en discernir bien cuáles van a ser los estudios que son veraces y fiables y válidos de los que no, porque nos permite y nos da herramientas para poder eh, hacer esa categorización y esa binarización entre lo que sí podemos creer y podemos construir respecto de él, de estos, y lo que no, y que tenemos que dar una segunda vista y corregir de ser necesario. Y finalmente la dificultad mayor es que toma más tiempo, y el tiempo es sustancial puesto que hacer el análisis una vez eh, en la forma que cada uno programe, que no puede ser la estándar, y funciona y se publica y me olvido del tema. En cambio, si hago una investigación reproducible, tengo que generar un GitHub, por ejemplo, que lo va a hablar Francisco más adelante, de, que tenga los códigos de manera reproducible y tenemos bastantes otras herramientas para que esta reproducibilidad se haga, sea práctica, digamos, y no simplemente sea una práctica que se dice que puede ocurrir en los journals de Open Access que se habló, por ejemplo, en el primer webinar. Entonces, esto que toma más tiempo no se ve recompensado. Entonces, muchos investigadores optan por el camino más fácil, y el camino más fácil es no hacer la investigación reproducible. ¿Cuál es lo que nos consola a nosotros? Es que eh, la investigación reproducible en general debería ser para con nosotros. Nosotros mantenemos nuestro historial de nuestro proyecto, lo mantenemos todo ordenado, lo mantenemos eh, formalizado per se con estas prácticas que hemos hablado, y eso nos sirve para que en el futuro nosotros podamos retomar y entender a cabalidad lo que hicimos. Con los años siempre se olvidan las cosas, entonces tenerlo formalizado en una investigación reproducible es lo que mejor podemos hacer para con nosotros. Eh, Finalmente, en una etapa, ya finalizando mi parte, la etapa de una investigación reproducible, siempre parte de una idea de investigación. Tengo una idea de investigación que quiero realizar. Tengo que planear esta investigación, encontrar cuáles mis datos, hay bibliografía anterior, yo tengo que planear, diseñarlo, ahí tenemos toda la metodología estadística de diseño de experimento y muchas otras, digamos. Efectivamente llevarlo a cabo, recopilar nuestros datos, procesarlos, estudiar estos mismos, hacer un análisis exploratorio exhaustivo de nuestros datos, publicar nuestros datos, ¿ya? Y que la gente o las personas tengan acceso a este, ¿ya? Eh, Preservar nuestros datos, y en esta parte de publicación de nuestros datos y preservación de nuestros datos, hay repositorios. Hay repositorios que ponen a disposición datos para que puedan ser utilizados en investigaciones futuras. Finalmente, una vez que llegamos a nuestras conclusiones, vamos a ver si nuestros análisis o nuestros datos pueden ser reutilizados y podemos expandir nuestro conocimiento y tenemos una segunda fase de nuestra investigación reproducible y nuevamente volvemos al, a la parte más difícil es ¿qué hago ahora? ¿Cuál va a ser mi idea de investigación? Y seguimos en este bucle infinito de la ciencia. Finalmente, una pequeña publicación salió en Nature eh, que se llama, bueno, 1500 científicos abren la tapa, digamos, en reproducibilidad. Está en Nature, se llama, tiene este nombre, y hace un análisis cuantitativo de qué tantos estudios son reproducibles. Y vale la pena la lectura. Son, hacen ciertos estudios, encuestas, es un análisis o un meta-análisis sobre la proporción o porcentaje de resultados que son reproducibles y la verdad es que el porcentaje es abismal, es muy pequeño y eh, trata y conjetura un poco sobre las causas de por qué no tenemos una reproducibilidad como estándar
estándar único, digamos, dentro de la ciencia. ¿Sí? Eh, lo pueden buscar, 1500 Scientists Live the Lead on Reproducibility. Con eso termino mi parte un poco más conceptual, digamos, y ojalá haya sido de su agrado. Ahora mi colega Francisco seguirá con la siguiente parte de nuestro trabajo. Ya, pues, perfecto. Muchas gracias, Eloy. Bueno, primero también aprovechar de saludarlos y agradecer la invitación. Estos son temas que, como mencionaba Eloy al comienzo, es algo que veníamos conversando hace tiempo, con algunas de las herramientas que vamos a visualizar un poquito más adelante en esta presentación. Hay hartas cosas que contar, ¿ya? Entonces, bueno, Eloy dio como la primera, el empujón inicial para la presentación. Yo voy a dar un poquito más de motivaciones y vamos a empezar de plano con algunas herramientas, mostrar qué cosas nos pueden ayudar a hacer la investigación más reproducible, más eh, dinámica y algunas otras cosas que ahí les voy a ir contando en el camino, ¿ya? Entonces, bueno, tomando un poco donde nos dejó Eloy, que ya nos empujó hacia un poco la motivación de la investigación reproducible, es que tenemos 5 escuelas o 5 tendencias por las que se motivan estas prácticas de investigación abierta, ya, o investigación más reproducible. Una que está basada o está asociado hacia la infraestructura, y esta va a depender de un poco de las herramientas y las aplicaciones que existan disponibles, ¿ya? Otra es la pragmática, que tiene que ver con que, obviamente, si trabajamos en conjunto, podemos efectuar una mejor investigación, ¿sí? Otra tiene que ver con asociado a la medición, que en el fondo las contribuciones de hoy en día necesitan quizás, o hay algunas brechas asociadas a las mediciones que se hacen respecto a la investigación, ¿ya? Otra que es asociada a la democracia de la investigación, que tiene que ver con que la investigación sea de acceso para todo el mundo, ¿ya? Es un poco abrir el abanico de los recursos disponibles para efectuar investigación, ¿ya? Y que está asociado un poco a la siguiente, que es la escuela asociada a el pensamiento más público de las prácticas de investigación, que tiene que ver con, obviamente, como la palabra lo dice, es hacer la investigación un poco más pública, y con eso mejoramos también el acceso a la misma, ¿ya? Dentro de los objetivos un poco son más bien naturales respecto a la misma definición, ¿ya? Así que no voy a detenerme tanto en eso, pero bueno, la presentación va a quedar disponible para todos ustedes para que la puedan revisar en detalle. Aquí nosotros queríamos poner así como idea fuerza respecto a las distintas motivaciones que hay para este enfoque nuevo o ciencia 2.0, como lo llamamos nosotros de modo un poco más coloquial quizás, pero es para un poco cambiar el paradigma de la investigación, ¿ya? Algunos indicadores que son más o menos un poco más tangibles. Es un estudio que se hizo por ahí por el año, si no me equivoco, el 2016, en donde se analiza el índice de citación relativa, o este Relative Citation Rate, que relaciona los artículos para distintas disciplinas. Son un montón de disciplinas que están acá, ¿ya? Que relaciona la proporción de citas asociadas a artículos de ciencia abierta y los que no son de ciencia abierta, en donde, tomándome un poco de lo que comentaba Eloy respecto a este artículo de Nature, me parece, también los resultados son bien sorprendentes, pues. Indican que hasta 4 veces o 3 veces de citas se obtienen, 3 o 4 veces más citas se obtienen a través de artículos que son de ciencia abierta, Open Science. Entonces eso ya nos está diciendo que si los investigadores quisieran aumentar el número de citas, aquí ya hay uno de los beneficios que mencionaba Eloy en la parte anterior. Si queremos aumentar el número de citaciones de nuestro artículo, o si queremos hacer que nuestra investigación sea mucho más abierta, es también preferir este tipo de journals, que también, bueno, se comentó también un poco en el webinar, en el primer webinar, que estaba asociado más hacia las publicaciones, ¿ya?
tenemos también que comentar, al menos respecto a datos abiertos, ¿ya? Actualmente tenemos que solo una pequeña parte de los datos, eso está cambiando un poco, ¿ah? Pero es bien poco la, la proporción, digamos, de los datos con los que se desarrolla investigación son publicados directamente en la revista. Uno cuando somete algún artículo, como también lo comentaba Eloy, una de las cosas que ya están empezando a pedir, pero de manera opcional, es si uno quisiera publicar los datos con los cuales cuenta, o también publicar los códigos. Ahí se está tomando ya como una práctica que los journals te piden que tú pongas a disposición los códigos, ya sea en algún repositorio, que lo vamos a ver más adelante, o que los envíes directamente para acceso de quienes quisieran consultarlo, ¿ya? Pero eso todavía es opcional. Entonces, principalmente la información asociada a artículos científicos se guarda en repositorios, o bueno, digamos en archivos, en carpetas locales, pues en el computador en el cual estamos trabajando, o a lo más en algún drive que compartimos con nuestros colaboradores del artículo, pero no va más allá de eso, ¿ya? Entonces la idea es un poco también empezar a pensar en que podemos abrir esta cajita, digamos, y podemos empezar a colaborar mucho más, ¿ya? Generalmente, bueno, también tomando un poco lo anterior, es muy difícil, o bueno, casi imposible lograr reproducir algún estudio sin los datos originales. Ahí hablamos un poco del cómo reproducimos la investigación, ¿ya? Y estos datos no van a poder ser reutilizados, no pueden ser comparados en nuevos trabajos por otros investigadores si es que, obviamente, esos investigadores no pueden acceder a la información. Entonces, últimamente ha cambiado un poco, hay repositorios mucho más grandes de información a la cual los investigadores pueden acceder y es fácilmente citable porque hay un tema de derechos de autor, etcétera. Hay toda una beneficios al poder usar esta información que está disponible en la red, ¿ya? Entonces, muchos investigadores encuentran difícil compartir los datos, porque a veces uno piensa, son mis datos y van a hacer otra investigación y me van a ganar en el fondo, y esto se torna en una competencia, pero finalmente la idea es que el cambio del paradigma sea un poco así, que la ciencia finalmente no es una competencia, sino que finalmente estamos construyendo nuevo conocimiento basado en un conocimiento anterior, que lo dan los datos que uno pone a disposición. Algunas encuestas que se hicieron recientemente, por ahí por el 2018, hay un artículo que también lo podemos después dar la referencia exacta, pero se hizo una encuesta a varios investigadores, los cuales mencionaban cuáles son las dificultades que ellos tienen para poder compartir la información con la cual ellos trabajan, ¿ya? Una de las razones que tenía más o menos el 46%, casi el 50% de los investigadores consultados, era que el poder organizar los datos de una manera presentable y que sea útil es un desafío. O sea, ya ven una brecha respecto a que los datos que ellos trabajaron no son publicables así tal cual como están, sino que hay que darles una preparación y hay que organizarlos de alguna manera para que puedan ser visualizados o que puedan ser presentados hacia otros investigadores, digamos, o para compartirlo, ¿ya? Otro de los puntos es que muchos investigadores no están seguros, y esto es el 36% de esas mismas encuestados, no están seguros respecto a derechos de autor y licencias, que es justamente lo que comentaba en la slide anterior. Hay un tema que del conocimiento de qué cosas se pueden compartir, qué cosas no se pueden compartir. Eso es algo que hay que mantener por ahí, hay que darle una vuelta más, hay que leer un poco más al respecto para poder ver y tomar los recuerdos que sean necesarios para publicar la información y qué cosas se pueden publicar y qué cosas no se pueden publicar, ¿ya? Y finalmente, el 33% de esos encuestados también mencionaban que no sabían qué repositorio utilizar para poder compartir la información o para los tipos de datos que ellos trabajaban. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de tipos de repositorios, pero está en el fondo esta inquietud de que los investigadores no están teniendo quizás todas las herramientas dentro de su cajita de herramientas para poder desarrollar esta investigación reproducible. Mencionaban además que ellos tienen esta motivación para poder hacer abierta la investigación, sin embargo,
hay algunas brechas que hay que ir trabajando de a poco, ¿ya? Vamos a hablar un poquito respecto a empezar a introducir algunas herramientas asociadas a investigación reproducible, ¿ya? Que por ejemplo es el software de código abierto, ¿ya? En este caso, tenemos que algunas de las características asociadas a la utilización de software de código abierto es que, bueno, cualquier persona lo puede utilizar, puede modificar, puede hacer propuestas nuevas respecto a este proyecto, digamos, que es de este software de código abierto. Y alguna de las características es que, por ejemplo, son reusables, que esto permite a los investigadores tener una cierta ventaja respecto al trabajo adelantado por los demás. A muchos nos ha pasado que estamos trabajando en algún código en particular, de algún modelo, qué sé yo, de alguna investigación, y tenemos algún problema con el código, que no nos corre, que nos tira un error el compilador, ya sea, estamos trabajando en R, en Python, en el lenguaje que sea, y no podemos obtener nuestro resultado, ¿ya? Entonces, típico que uno busca en algunas páginas como Stack Overflow o Stack Exchange o algún repositorio en GitHub que tenga los códigos o algún código similar que uno pueda adaptar. Pues entonces, en este caso el principio es ¿para qué inventar la rueda si finalmente alguien ya logró inventar algo que ya está funcionando? Entonces la idea es un poco construir sobre lo que ya está desarrollado y poder adaptarlo a nuestro contexto y de esa manera se va generando investigación, ¿ya? Otra de las características es que es comprobable. En este caso, donde los proyectos pueden permitir a una comunidad de investigadores poder leer los códigos, revisarlos y poder hacer pruebas del funcionamiento de los mismos, ¿ya? De esta forma se pueden encontrar errores quizás y corregirlos más rápidamente al tener esta colaboración, porque claro, una persona no puede hacer todo, digamos, entonces por eso aquí está el principio de la colaboración y que los códigos sean comprobables por todos los investigadores, ¿ya? Otra de las características es que, bueno, un poquito me tomo del punto anterior, que es que sea colaborativo. En este caso, de hecho, los dos puntos anteriores hacen que el software de código abierto sea colaborativo, permiten trabajar en proyectos que son mucho más demandantes. O sea, una persona sola no puede levantar un proyecto quizás de una gran envergadura, y ahí empieza esta colaboración, de tal manera que los errores pueden ser encontrados más fácilmente, los desarrollos también se puedan ir vinculando de manera más fluida. Ahí vamos a ver más adelante algunas herramientas para tales efectos, pero esa es un poco la idea. Hay algunos ejemplos de este tipo de desarrollos, como por ejemplo algunas librerías en Python, SciPy o NumPy, o el mismo TensorFlow que se utiliza ampliamente, digamos, en aplicaciones de Machine Learning o Deep Learning o, bueno, inteligencia artificial en general, ¿ya? ¿Por qué queremos compartir nuestro trabajo? ¿Por qué compartimos nuestro trabajo finalmente? ¿Ya? La investigación no va a servir de nada si no se comparte. Hasta uno de los mejores artículos de investigación puede ser realmente una pérdida de tiempo y de trabajo si es que nadie puede leerlo y pueda finalmente construir sobre ese trabajo ya desarrollado. Un poco esta analogía de que la ciencia es un poco como el techo de una casa, digamos, que cada uno de los artículos, digamos, es una de las tejas sobre las cuales se va construyendo el techo, que es en el fondo construir un poquitito más sobre la investigación ya realizada, ¿ya? Si nosotros no conocemos el trabajo publicado, este trabajo publicado puede ser quizás duplicado y hacer poco eficiente los recursos de financiamiento. Ya están los proyectos que nos entregan financiamiento para las publicaciones, y si estamos haciendo el mismo trabajo, estaríamos siendo poco eficientes con los recursos que ya son escasos. Por lo que además uno pudiese fomentar esta disponibilidad de la información y poner a disposición, digamos, toda la información asociada a los proyectos, por ejemplo, financiados de manera con fondos públicos, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente, como lo dijimos anteriormente, tener proyectos de ciencia abierta, mostrar la información, mostrar los análisis, mostrar los códigos, digamos, abrir un poco la investigación, va a tener mayor beneficio, pues, como por ejemplo estos índices asociados a las citaciones, que van a aumentar naturalmente. Bueno, aquí esta lámina la voy a pasar un poco más rápido porque sin querer estamos tomando algunos conceptos de los cuales se habló en el webinar, en el primer webinar, que estaba más asociado a las publicaciones, ¿ya?
Pero a grosso modo acá mostramos al menos 3 maneras por las cuales uno sigue un caminito, digamos, para poder publicar el trabajo, publicar la investigación. Pero más detalles ahí quizás lo pueden ver vamos a dejar por ahí el enlace quizás después del webinar 1, donde se habló pero en detalle este tema, ¿ya? Ahora centrémonos en el tema de la reproducibilidad, ¿ya? Tenemos, digamos, un este y un oeste en este caso, ¿ya? Que es hacia el lado izquierdo de la pantalla. Ustedes pueden ver cuál es el espectro de la reproducibilidad de un artículo, ¿ya? O de una investigación en general realmente. Si solo mostramos la publicación, digamos, el paper en el PDF que descargamos de la revista, eso es solamente, uno puede leer el artículo, etcétera, puede interiorizarse respecto a las metodologías que se utilizaron, pero no es más allá, no va más allá de eso, ¿ya? Por lo tanto, esto es cero reproducible, bueno, no es reproducible. Entonces uno empieza a cambiar y la idea es que el goal estándar, digamos, o el objetivo siempre sea hacia la replicación total del trabajo. Y ahí uno empieza a cambiar ciertas cositas respecto a la investigación, ¿sí? Si tenemos la publicación más el código, ahí empezamos a ver que se puede replicar quizás o se puede reproducir al menos la investigación. Si tenemos los códigos y los datos, ahí ya efectivamente podemos reproducir la investigación tal cual y obtener idealmente, digamos, los resultados que obtuvo el investigador. Y ahí empieza los temas que comentaba Eloy en la parte anterior de esta presentación, que es que si se encuentran errores, se puede ir construyendo respecto a la ciencia, ¿ya? Y tenemos además el ideal, digamos, que sería tener los códigos ejecutables en alguna aplicación, digamos. Hay formas de visualizar este tipo de investigación también a través de algunas herramientas que podemos mencionar más adelante también. Y ahí estaríamos hablando ya de la replicación completa del trabajo y podríamos reproducir no solo los resultados obtenidos en los artículos o en la investigación, sino que podríamos poner otros datos a disposición y ver cómo se comporta para efectivamente después llegar al objetivo final, que sería la generalización de la investigación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos un poquito ya entrando, ya entramos en tierra derecha, ahora vamos a hablar directamente de algunos software y herramientas necesarias. Esto también es un poco, esta presentación es un poco bien intentar ser motivacional más que irnos ya en terreno y hacer código, sino que la idea es mostrarles que existen hartas herramientas y ustedes las puedan conocer y obviamente las puedan tomar, ¿ya? Podemos verlo quizás en algún otro webinar más en detalle todas estas herramientas que vamos a mostrar ahora y algunas ventajas y desventajas, obviamente. Bueno, en este caso vamos a mostrar una sola, que es algún lenguaje de programación. Tenemos que tener un lenguaje de programación, ya sea R, ya sea Python, pero que sea de libre acceso y que sea ampliamente utilizado. La idea es que podamos colaborar y que nuestros colaboradores, bien dicho, eh, conozcan un poco el lenguaje de programación que estamos utilizando. Acá están los enlaces también, ¿cierto? Para poder descargar R. Tenemos además algún entorno de desarrollo o un IDE, como por ejemplo para R, el entorno natural es RStudio, que funciona bastante bien. Yo particularmente lo utilizo para cuando trabajo con R, pero existen otras alternativas en todo caso. Aquí también es un poco agnóstico respecto a las herramientas que se utilicen, uno utiliza la que más le sirve realmente. Por ejemplo, como Visual Studio Code, existen esas herramientas y sirve para un montón de lenguajes. Sirve para Python, para R, para otros tipos de lenguaje. Pero en el caso de algunas de las herramientas que vamos a ver más adelante, RStudio está, digamos, mejor optimizado para ese tipo de trabajo, ¿ya? Vamos a hablar también un poco de Quarto. Aquí llamémoslo una herramienta, ¿ya? Que es para poder generar documentos y poder visualizar de manera más dinámica nuestra investigación. Esta herramienta nos va a permitir tomar texto, tomar código y juntarlo todo dependiendo del formato en el cual yo quiero exportar la información. Puedo exportarlo a través de una página web, a través de un documento PDF, a través de un documento Word,
de una presentación en PowerPoint, tiene un sinfín de beneficios. De hecho, esta presentación está hecha en Quarto. Tenemos además, podemos acá mostrar un esquema general de cómo uno hace investigación a través de tomar todas estas herramientas. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestra idea, digamos, aquí vamos a hablar ya en terreno de cuando ya estamos haciendo la investigación. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo implementar, cuáles son nuestros objetivos de la investigación en particular. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas herramientas como por ejemplo todo el paquete de Tidyverse o Tidy Models, que nos permiten reacomodar nuestros datos. ¿Ya? Aquí nosotros hablo de importar los datos, tomamos nuestros datos, los pasamos a nuestro herramienta de trabajo, sea RStudio, sea Spider, por ejemplo, en Python, pero a través de las herramientas de Tidyverse podemos reacomodar nuestros datos, agruparlos de la manera más óptima para poder trabajar nuestros modelos. ¿Ya? Y a través de estas transformaciones nosotros podemos ir modelando y ir visualizando cuáles son nuestros resultados. Esto es un poco como el concepto de ciencia de datos, que en donde uno va a través de un proceso iterativo, va ajustando ciertos modelos, va analizándolo respecto al contexto del problema en particular que estamos solucionando. Aquí estamos hablando en términos generales nomás, ¿ya? En el tema del contexto particular, y podemos ir visualizando ciertos resultados. Finalmente, cuando ya estamos de acuerdo con nuestra investigación, estamos contentos con los resultados, podemos compartirlo a través de algunas herramientas que, bueno, yo les mencionaba Quarto, que en el fondo junta todo esto, pero también están otras herramientas como por ejemplo Shiny, que nos permite generar aplicaciones tipo web, en donde uno puede ahí visualizar de manera interactiva también la información que se obtuvo, digamos, ¿ya? Una herramienta bien popular, se utiliza bastante para estos temas de ciencia abierta, de investigación más reproducible. ¿Ya? Hablando un poquito volviendo un poquito atrás y hablando un poquito de Quarto, que yo les dije que de hecho esta presentación está hecha en esa plataforma, pero hablamos un poco del paquete R Markdown, que Quarto es un poquito la segunda iteración respecto a R Markdown, pero nos provee un marco en el cual nosotros podemos juntar tanto escritura como códigos y resultados. También se pueden meter imágenes, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero pensemos en una suerte imagínense que tenemos el Word, por ejemplo, en el cual nosotros trabajamos para escribir documentos, pero dentro del Word le podemos meter código y esos códigos son ejecutables. Entonces, lo que hace finalmente Quarto es que nos ayuda a compilar todo eso y nos genera un documento que nosotros podemos establecer las características que va a tener. ¿Ya? Yo les decía que puede ser en HTML, digamos en página web, puede ser en PDF, hasta en PowerPoint o la suite de Office también hay una compatibilidad al respecto. ¿Ya? Los archivos de Quarto, o de esta plataforma para trabajar, fueron diseñados para ser utilizados de tres maneras. ¿Ya? Una, y aquí están un poco los beneficios que están asociados a utilizar Quarto, que es primero para poder comunicar a quienes toman decisiones de forma rápida y de forma mucho más dinámica algunos resultados de investigación. O, por ejemplo, hay gente que utiliza, por ejemplo, en gestión de negocios o en inteligencia de negocios, se utiliza un control de gestión, por ejemplo, se utiliza esta plataforma porque se obtienen resultados inmediatos, porque dentro del documento Quarto está digamos, el texto, ¿cierto? Pero además esto está llamando de manera automática las bases de datos que están conectadas con nuestro código. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el caso de algún gerente de alguna empresa que quisiera obtener un informe de manera rápida respecto a la gestión de algún producto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en vez de tener que llamar al área de producción y que le manden un informe, ese informe puede demorarse quizás un tiempo que va a no ser oportuno respecto a la calidad de la información que se necesita. Sin embargo, si este gerente tiene algún documento en Quarto que se conecta directamente con la base de datos, puede obtener el informe de manera automática y puede tomar decisiones que van a ser oportunas, efectivamente. ¿Ya? Entonces, hay una serie de aplicaciones que van quizás más allá un poco de la investigación, pero que son bastante atractivas para poder utilizar este tipo de herramientas. ¿Ya?
También, obviamente, para poder colaborar con los investigadores que estén interesados en poder revisar o tener acceso a la investigación que nosotros realizamos, a través de compartirles el código completo de Quarto, que es autocontenido, por lo tanto, está todo, está tanto los análisis como el texto, como las conclusiones, hasta referencias se pueden poner dentro. Em, y aquí, claro, como el código, por ejemplo. Y además, esta herramienta genera un ambiente para poder efectuar análisis, ¿ya? Como por ejemplo, bueno, además de estos documentos que yo les mencionaba en HTML, en PDF, también se pueden generar archivos tipo notebook, donde uno puede ir ejecutando de manera también interactiva los mismos códigos y se pueden ir modificando, ¿ya? El flujo general del trabajo en un documento de Quarto es que partimos de un archivo que es un archivo .qmd, que es el archivo por defecto, digamos, de Quarto, que es tal cual igual que un código en R, si ustedes lo han trabajado ahí, a través que es el archivo de origen, en el cual yo tengo todo el código, digamos. Tengo una herramienta que es initr, que lo que hace es que toma este archivo y ejecuta todos los códigos, ¿sí? Lo compila y lo traduce, digamos, en un texto de tipo Markdown, ¿ya? El formato Markdown es un formato de texto plano, digamos, que es una de las ventajas también de trabajar en este tipo de plataformas, es que trabajamos con texto plano. Un poco cuando uno trabaja en herramientas como por ejemplo LaTeX, que son documentos, pero vienen todo compilado a partir de un documento de texto plano que es más fácil de manejar y de compartir también, ¿ya? Este documento que efectivamente se traduce en un formato de tipo Markdown y a través de Pandoc es que hacemos esta conversión a los distintos tipos de formatos que yo les mencionaba anteriormente, que acá está, por ejemplo, Word, PDF o HTML en caso de que queramos exportar en formato página web, ¿ya? Dentro de un documento de Quarto o del documento, digamos, el QMD, ya el archivo como fuente, digamos, de la investigación, tenemos algunos elementos que mencionar, que son, por ejemplo, el encabezado. Este documento va a tener siempre un encabezado en donde yo puedo establecer ciertas configuraciones asociadas al mismo documento, que va a ser, por ejemplo, el autor, la afiliación del autor, el año, fecha, etcétera, todo ese tipo de localizaciones, y además pudiese establecer, por ejemplo, el formato en el cual yo quiero exportar, el tamaño de las páginas, un sinfín de cosas para poder configurar nuestro documento, ¿ya? Bueno, el formato YAML o también esto viene de la sigla Yet Another Markup Language, que está asociado a cómo nosotros podemos definir ciertas características de nuestro documento, ¿ya? Tenemos obviamente el texto que está dentro del formato, ya dentro del formato que está en Quarto, obviamente tiene una sintaxis que es particular al formato Quarto, pero sigue reglas similares a los formatos de tipo Markdown. Ya si ustedes están familiarizados con ese tipo de formato, es un formato de texto plano y tiene una serie de sintaxis que son bien intuitivas en todo caso, no es tan complicado como por ejemplo LaTeX, que tiene una curva de aprendizaje un poquito más elevada. Y además, como yo les mencionaba, esto puede compilar código de R, Python, Julia o de Observable, que son algunos lenguajes de programación que nos van a generar, obviamente, los resultados de la investigación, ¿ya? Dentro del documento en Quarto, ustedes van a poder observar que aparecen ahí con comillas algunas partes de los códigos que están en R o en el lenguaje de programación que uno esté utilizando, ¿ya? Y el contenido del documento puede estar utilizado, puede estar efectuado o escrito, digamos, por ejemplo, en formato de tipo Quarto, puede estar escrito en formato de tipo HTML, esto puede procesar formato de tipo HTML, de hecho, los archivos de estilo de HTML, los SCC, pueden ser también importados al documento de Quarto y pueden tomar las características que yo estoy definiendo en ese archivo, ¿ya? También puede tomar la sintaxis de LaTeX, por ejemplo, las fórmulas de LaTeX utilizan exactamente la misma sintaxis para dentro de Quarto, ¿ya?
Y aquí están los CSS que tienen que ver con los archivos de estilo de cuando yo exporto el documento en HTML, ¿ya? Aquí de nuevo estamos viendo como un barrido de cosas que se pueden hacer. No nos falta tiempo, obviamente, podríamos estar hablando harto rato respecto a estas herramientas, pero en virtud del tiempo también hay que seguir un poquito mostrando otras cosas que hay, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito de sistemas para controlar versiones, ¿ya? Tenemos acá, vamos a mostrar GitHub, ¿ya? Que es una de las herramientas bien conocidas, o al menos ustedes lo han escuchado hablar por ahí. Los códigos están en GitHub, hay repositorios en GitHub, ese tipo de cosas uno ha visto, o a veces buscando, por ejemplo, cómo solucionar un error en algún código que yo tengo. Llevo a alguna página de algún investigador que publicó sus códigos en GitHub y yo puedo de alguna manera acceder a ese código porque está abierto. También GitHub permite código privado, pero a los códigos abiertos yo puedo acceder y puedo adaptarlo a mi problema y poder solucionarlo de alguna manera, ¿ya? Vamos a dejar también los enlaces para que ustedes puedan eh, meterse un poquito a escarbar un poquitito más respecto a estas herramientas, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? ¿Ya? Finalmente es para poder hacer control de versiones. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestro proyecto o más simple aún tenemos nuestro código, ¿ya? Y nuestro código, en vez de estar poniéndole, que nos ha pasado, a mí me ha pasado montones de veces, que a los archivos yo le empiezo a poner versión 1, versión 2, versión 3, versión final, ahora sí, imprimir, etcétera. ¿Ya? Ese tipo de paradigma vamos a tratar de cambiarlo un poquito y para eso vamos a utilizar una plataforma que nos ayuda a controlar las versiones. Entonces nosotros vamos a tener un solo archivo, que va a ser nuestro archivo definitivo, pero nosotros asimismo podemos acceder a toda la historia de cambios del archivo. ¿Ya? Es una suerte de control de cambios, pero un poquito más sofisticado, donde nosotros podemos tener el registro de cada una de las cosas que fuimos haciendo en el código. No solo nosotros, sino que también las otras personas que estén colaborando con nuestro código. ¿Ya? Entonces, este sistema de control de versiones se utiliza, como ya lo dije en la slide anterior, se utiliza para poder hacer seguimiento de todos los cambios que hagamos dentro de nuestro desarrollo digamos acá, en este caso le pusimos software, pero realmente todo lo que tenga que ver con desarrollo de código. Por ejemplo, los documentos en cuarto también uno puede hacer control de versiones, ¿ya? ¿Qué motivación tenemos para hacer el control de versiones? Yo más o menos lo ejemplifiqué de forma coloquial en las anteriores, pero es primordial el hacer control de versiones para no perder el flujo de trabajo, ¿ya? Para no perder y para saber desde dónde vamos hasta dónde queremos llegar, ¿ya? No tenemos además el control histórico de todos los cambios que se han hecho dentro de nuestro código, ¿ya? La idea aquí es un poco, como lo mencionaba Eloy en la parte anterior, es un poco que por lo menos nosotros podamos decirle a nuestro yo del futuro qué es lo que hicimos antes, ¿ya? De tal manera que si pasaron, no sé, unos meses en los cuales nosotros no trabajamos en el código, podamos de alguna forma recordar y retomar esto que estuvimos trabajando. Le pasa a muchos investigadores que, por ejemplo, desarrollan un trabajo de investigación, desarrollan el artículo, lo mandan a la revista, y después de por lo menos unos 3 o 4 meses, la revista no nos dice nada y llega una revisión en la cual hay que tomar todo el código, revisar todo de nuevo, y realmente yo no me acordé ni dónde dejé los archivos. Entonces, de esta forma nosotros podemos echar mano de herramientas que nos puedan ayudar a hacer este proceso un poco más eficiente. ¿Ya? Facilita el manejo de distintas versiones de los proyectos. Yo puedo volver a alguna versión anterior del código o del proyecto que estamos trabajando. Permite además combinarlo con cambios efectuados por otras personas. Esto puede ser colaborativo también, se pueden agregar más usuarios. Y, por ejemplo, acá el flujo de trabajo usual que uno desarrolla cuando hace control de versiones es, por ejemplo, primero se crean los archivos, es más o menos intuitivo esto en todo caso, se trabajan sobre los archivos, se crea un snapshot, entre comillas, o una captura de pantalla, digamos, o una fotito de el momento en el cual yo estoy guardando el archivo, o también denominado como una de las versiones. Cuando yo le pongo versión 1 al archivo, eso es uno de los snapshots que le estoy haciendo, ¿ya? Y esta herramienta además permite documentar cuáles son los cambios que yo estoy haciendo en el historial de la versión del archivo. Yo tengo necesariamente, de hecho, para hacer este snapshot, estoy obligado a escribir algunas cosas. Tengo que al menos escribir algo
para poder hacer el guardado, digamos, de la versión nueva. Y en ese escribir algo, yo puedo detallar quizás cuáles son los cambios que yo hice en el documento o por qué razón los hice. Entonces, después, cuando yo vuelvo al historial y veo por qué borré una línea de código, y ahí yo pongo después, esta línea fue borrada porque a lo mejor daba resultados erróneos, por ejemplo. ¿Ya? Y es esta figura que se ve en esta parte de acá. ¿Ya? Puedo, a partir de una versión futura, volver a una versión pasada del mismo proyecto. ¿Ya? Algunos elementos dentro de Git o GitHub también es el repositorio, que es, digamos, el lugar donde estamos guardando todos los archivos, ya sean los códigos, ya sean los documentos del cuarto, los resultados del mismo trabajo, imágenes, texto, etc. Esto es para almacenar archivos. Lamentablemente no tiene mucha capacidad, pero hay versiones ahí un poquito más de pago, digamos, que tienen más capacidad, pero si estamos generando, digamos, investigación en la cual tenemos el código, no es mucho lo que se requiere respecto a espacio de almacenamiento. ¿Ya? El código, digamos, es texto plano, entonces es más fácil en ese aspecto. El commit es el registro, es ese texto que yo les digo que hay que escribir para poder hacer el guardado de la versión nueva de los cambios que se hizo en el proyecto o del archivo de código. ¿Ya? Esto se va a denominar commit. Y cuando ustedes empiecen a trabajar en GitHub, van a ver que hay que hacer el commit y hay que escribir algo, y si no, no me va a dejar guardar. ¿Ya? Tenemos además las ramas o branches, que las vamos a ver un poquito más adelante, que son los espacios de trabajo que son independientes del trabajo principal. Y las fusiones, que son cuando desde una rama yo vuelvo a una línea, que puede ser otra rama también, o puede ser la línea principal de trabajo, ¿ya? Que es básicamente lo que yo les mostraba acá. Esto vendría siendo como la línea de trabajo, pero más adelante vamos a ver dónde están las ramitas y, y las subramas, etcétera, ¿ya? Tenemos además, podemos trabajar con repositorios remotos, entonces yo puedo estar trabajando en mi computadora acá local, pero me conecto a un repositorio que está en internet, digamos, que lo tenga otra persona, y puedo hacer copias, una del código en mi computador de forma local, o también hay maneras de ejecutar este código desde la aplicación. ¿Ya? Bueno, ¿qué es un repositorio? Aquí formalizamos un poquito la definición del repositorio, ¿ya? La primera característica de Git es que cada desarrollador va a trabajar en el proyecto en el cual tiene una copia que está completa del repositorio, ¿ya? En su máquina local, ¿ya? Y esto le va a permitir que pueda trabajar de forma independiente y no necesariamente conectarse al servidor central siempre, ¿ya? Esto es lo que se conoce también como sistema de control de versiones distribuido, ¿ya? En este caso, el repositorio Git va a almacenar toda la historia de todo el proyecto o estos commits que yo voy haciendo, donde detallo qué es lo que estoy haciendo dentro del código. Y esto va a permitir que uno pueda acceder tanto a lo que se está haciendo ahora como a lo que se hizo anteriormente. Entonces puedo volver a una versión anterior del código, ¿ya? Y en este aspecto, este tipo de repositorios facilita mucho la colaboración en términos de equipos de desarrollo, en donde yo no solo puedo ver los cambios que hice yo del proyecto, sino que también puedo ver los que hicieron todos mis colaboradores, ¿ya? Entonces eso lo hace, y volvemos también a las slides anteriores en donde hablábamos que la idea de esto es que sea colaborativo, de tal manera que podemos, una, ser más eficientes, y dos, a poder atacar proyectos un poco más de mayor envergadura, ¿ya? Bueno, esto también lo vimos. Entonces ahora vamos a ver las ramas, que son básicamente una nueva versión respecto al código dentro de nuestra línea de tiempo de desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá nuestra rama principal, que está acá, y yo a partir de esta rama yo quise probar una metodología nueva quizá, o quise probar un cambio dentro del código, y para ello no tengo necesariamente que borrar todo lo anterior, sino que voy a generar una versión nueva a través de una rama. Y voy a atacar este problema de esta manera, yéndome por acá, yéndome por las ramas, digamos, yéndome por esta ramita, y veo si obtengo algún resultado que pueda ser razonable, o puede mejorar el código, o quizás puedo llegar incluso a una nueva investigación, una línea de investigación, ¿ya? Entonces, a través de eso, también las herramientas de repositorios a través de GitHub
que estamos hablando ahora, tienen esa posibilidad de que yo puedo generar ramas respecto a mi código, ¿ya? También puedo generar no solo una rama, sino que varias, y puede ser que a lo mejor en la rama de color azul, puede ser que logré efectivamente mejorar el código que está, mi código principal, digamos, y por lo tanto puedo hacer este merge o esto juntar los códigos de la rama principal con la rama, eh, con la, con la investigación que estoy haciendo adicional, ¿ya? Y acá se ejemplifica un poco cuál es este merge o esta junta de código, ¿ya? Y por otro lado, yo quizás investigué por el lado de esta rama B, en donde a lo mejor no me resultó, no obtuve resultados razonables, por lo tanto, bueno, queda hasta ahí nomás, y ahí muere esa rama, ¿ya? Tenemos subramas, obviamente, donde ahí esto se expande y ahí podemos también generar subinvestigaciones respecto a, o subiteraciones respecto a nuestro mismo código, pero va a estar todo registrado. Esa es la gracia. La gracia es que todo esto va a quedar documentado y yo puedo acceder a cualquier de estos nodos, yo podría acceder a través de esta herramienta, ¿ya? ¿Cómo se utiliza Git y GitHub? Aquí esto es como una pincelada bien rápida. Tenemos que, primero, si queremos tener un control de versión local, tenemos que crear primero un proyecto en RStudio. RStudio tiene una opción donde uno puede crear un proyecto y lo tenemos que enlazar nuevamente con alguna cuenta que tengamos en GitHub, ¿ya? Tenemos que primero, aquí estamos dando como los tips para que ustedes después lo puedan efectuar, ¿ya? Tenemos que crear un token de acceso personal o personal access token en GitHub a través de nuestra cuenta en GitHub. Para eso van a tener que crearse una cuenta. Almacenar el token de acceso personal y después crear un repositorio en GitHub a través de, bueno, hay un GitHub que es desktop que funciona como un programita en el computador, pero también se puede hacer a través de la página de GitHub en donde ustedes pueden crear el repositorio de igual forma, ¿ya? Y a través de la conexión que existe, aquí quizás no voy a entrar en detalle de cómo instalarlo y todo eso, pero a través de la conexión que se hace entre GitHub y RStudio, yo puedo hacer después automáticamente esta subida, digamos, de los códigos nuevos, o empiezo a crear mis nodos o mis ramitas dentro del, del proyecto que estoy desarrollando, ¿ya? A través de este esquemita, donde tengo mi repositorio local y tengo mi repositorio remoto, que va a estar en la página en GitHub, digamos, y a través de dos funciones, que son pull y push, o empujar y traer, digamos, o tirar, hago push cuando yo empujo mi versión nueva al repositorio, y si estoy trabajando, por ejemplo, en otro computador, o le doy acceso a otro usuario a la cuenta, a que colabore con nosotros, este usuario va a hacer un pull y va a conectarse al repositorio y lo va a traer a su repositorio local, donde va a poder hacer todo el trabajo de manera local, ¿ya? Y después, obviamente, él va a poder hacer un push y así sucesivamente, y van a quedar registro de todas las acciones que se efectuaron dentro del proyecto, ¿ya? Y para todas esas acciones hay que, obviamente, agregar un commit o una descripción de qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Tenemos, bueno, para proyectos de investigación, lo hemos estado hablando de alguna manera, estamos trabajando en GitHub, tenemos versiones, podemos estar trabajando en Quarto o en R Markdown o en R simplemente, pero tenemos versiones para también tanto nuestros datos, quizás para nuestros códigos. Entonces, sin embargo, para datos hay unos ciertos cuidados que hay que tener respecto a la información que se tiene. Hay un poco más complejo, ¿ya? Para lo cual uno puede generarse un montón de carpetas también. Hay también buenas prácticas asociadas a los repositorios, que es, por ejemplo, ser más o menos ordenado, que en el fondo tiene que ver con las buenas prácticas también como para código, que hay que ser un poquito más ordenado, hay que pensar en mi yo del futuro, que las palabras tengan significado alguno para poder entender más o menos a simple vista qué es lo que se está haciendo. Aquí también les dejo un código, un enlace para que puedan revisar ahí una introducción breve a Git, ¿ya? Y en el fondo es eso, cuando yo creo, y la estructura que tiene que tener este repositorio es de manera tal que tanto otros investigadores como yo mismo del futuro, digamos,
puedo acceder y puedo entender lo que se está haciendo a través de, por ejemplo, el típico readme o léame de las carpetas que uno a veces descarga un programa y te guarda un archivo que se llama readme. Bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo, es un léeme para que el yo del futuro o el investigador del futuro lo lea y pueda entender de forma rápida y pueda además entender cuál es la estructura del código en el cual se está trabajando. ¿Ya? Eso un poco, yo diría que el mensaje general de la presentación es un poco ayudarnos no solo a nosotros, sino que a nuestro yo del futuro a poder hacer la investigación. ¿Ya? Y bueno, con eso terminamos la presentación. Les agradezco mucho el tiempo. Perdón si me pasé un poquitito, pero la idea es que ahora conversemos un ratito. Muchas gracias por la presentación, Eloy. Francisco, el tema es súper interesante y por supuesto que hay muchos tips ahí que nos gustaría seguir profundizando. Antes de dar paso a Natalia con las preguntas, eh, les quiero contar que estamos trabajando en generar una suerte de talleres de capacitación eh, con la DGIE, ¿no es cierto?, acá en la universidad, para poder ir aterrizando estos conceptos en talleres un poquito más prácticos, ¿no es cierto?, más aterrizados de lo que acabamos de revisar con Eloy y con Francisco. Ahora sí, Natalia. Bueno, de nuevo darle las gracias a los expositores por la amplia presentación, estuvo muy interesante, muy detallada. Sin embargo, no han dejado preguntas en el chat, están abiertos igual, si alguien quiere levantar la mano o comentar algo, puede comentarlo acá o levantarlo. A ver, ¿en qué hay uno? ¿Por qué a la lámina 8 le llama reproducibilidad, siendo que esta correspondería a solo una categoría? ¿Cómo puedo obtener el listado de revistas de un área que pide reproducibilidad? Es una pregunta de Agustín González. ¿Cuál es la lámina 8? ¿Pongo la lámina 8? Ya, Ponla por favor, para abrir. Sí, tranqui, sí, yo la pongo. 7, esa, esa. ¿Por Era qué la lámina se llama la lámina 8 de reproducibilidad? Eloy. Quizá Le era llama esa, reproducibilidad. entonces. Esa. Ya, ok, sí, parece que teníamos un número cambiado. ¿Correspondería solo a una categoría? El primer paso es la reproducibilidad, pero ese es nuestro primer paso y después vamos avanzando. Después lo replicamos, lo robustecemos y tratamos de llegar a la generalización. No entiendo bien. Sí, la duda que yo presenté es porque la lámina completa, como el cuadro que corresponde a esas 4 categorías, arriba el título dice reproducibilidad. Entonces pareciera que Claro, usa y solo la claro, primera. Ah, ¿Cuál no, es el nombre que se debería, le da al paraguas, a todo, a lo que al involucra? todo le llamamos como ciencia abierta en general, pero tiene grado, digo, mm, tiene grado. En general debería ser como ciencia abierta en un todo. El punto es que el primer paso siempre es la reproducibilidad. Entonces, recién estamos apuntando que la reproducibilidad sea como el mm. estándar y luego empezamos a ampliar digamos, eh, pautas generales de cómo hacemos ciencia. Ok. ¿Y cómo puedo obtener el listado de revistas en un área que piden reproducibilidad? Usualmente las que son open access tienden a pedirlo. No hay, hasta donde tengo entendido, yo no hay una lista completa y hay que ir como una por una Mm. con los requerimientos. Eh, pero las que tienden a ser open access por sí solas tienden a tener un mayor nivel de transparencia en las publicaciones que se publican en ellas, en esta revista. ¿Sí? No hay una cosa centralizada aún. Sin embargo, ahora otra cosa, el Web of Science, el Journal Citation Report, tiene índices de qué tan open access son las revistas per se. Mm. Entonces, el JCR tiene buenas métricas eh, en cuanto a qué tan abierto, digamos, un journal en contraste con otro. Sí, es una buena herramienta para identificar o categorizar las revistas. Hay una Eh, pregunta de parte de Biblioteca UCM.
donde dice, esta nueva forma de hacer ciencia se basa en una confianza y la colaboración. ¿Cómo se compatibiliza con los criterios competitivos por fondos acotados con que operan las agencias financiadoras de la ciencia? ¿Qué debiera cambiar a vuestro juicio en los criterios de financiamiento de ciencia en Chile? Y, sí, eso es un gran contra. En general, se Difícil. fomenta esta competitividad. eh, digamos, quién es el líder del proyecto y quién apoya el proyecto, y hay una discrepancia súper grande. Eh, a mi juicio, es que quizás se podría, una opción a barajar, digamos, es que se pongan en la misma categoría el grupo de estudio y se postule como un grupo de estudio, digamos, de investigación. Eh, Eso yo creo que podría ser un primer paso. Eh, en cuanto a los criterios de financiamiento, es todo un tema los criterios de financiamiento porque entra por grupos de estudio y quién decide quién es el grupo de estudio, y hay todo un tema que no es menor, digamos. Eh, Porque al final la plata va acá, digamos. Entonces tiene que haber algún criterio y si bien puede decidirse algún criterio, bajo cualquier métrica, eso va a ser un criterio arbitrario. Entonces es súper difícil definir pautas generales. De ahí llegan las preguntas por ahora. No. Desde Diego. ¿Qué beneficios ven en la reproducibilidad a nivel de docencia de pregrado? Hay ¿Tú, varios. Francisco? Sí, dale, yo me escucho, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, yo diría que hay para dos lados, digamos, desde el punto de vista de los estudiantes, es que pueden, y desde el punto de vista de los profesores, ¿ya? Los profesores pueden preparar todo el material con ejemplos, por ejemplo, en alguna plataforma, si está asociado obviamente a programación, es mucho más directo el beneficio, en que el profe puede poner ahí los códigos directamente y los estudiantes pueden correr los códigos y hacer las modificaciones que sean de manera inmediata. Podemos utilizar algunas herramientas como estos tipos que Cuarto puede exportar en algunos tipos de formatos. Hay formatos que son efectivamente para que sean de manera interactiva, entonces pueden hacer ahí demostraciones de algún teorema, un sinfín de cosas. Ahí va un poco dentro de la creatividad del profe, y sí yo veo beneficios respecto a la utilización de eso. Y desde el punto de vista de los estudiantes, que obviamente van a tener todo a disposición, y pueden ellos mismos también trabajar sus propios códigos para alguna presentación. Veo hartos beneficios respecto a la utilización de este tipo de herramientas. Em, no sé si quieres complementar algo más, Eloy, pero yo creo que por ahí va la respuesta. Creo que, de hecho, yo estoy haciendo los cursos, los estoy preparando en cuarto para poder, tener la replicabilidad de todo el curso en sí, y uno puede ahí correr las probabilidades, etcétera, los modelos, siempre y cuando sean modelos que más o menos pueden hacerse, digamos, de manera mientras la máquina aguante, yo creo que puede ser. Si no, ahí uno puede guardar los archivos y hacerlos correr de manera, de otra forma, digo. Súper. No sé si quieres agregar algo más, Eloy, o está bien con... Yo creo que la respuesta fue bien completa. Acotar un poco que obviamente esto está asociado, digamos, más a la academia. En cuanto a la reproducibilidad, a poco tiene que Ah, irse permeando, digamos, en la docencia. Hay el lenguaje, digamos, para enseñar matemática, hay toda una arista en matemática, digamos, que es como asistentes de demostración, que son todos los proof assistants, que es todo un tema adicional, permite replicar, digamos, la lógica de algún argumento y en general ayuda a los alumnos a ser estructurados, digamos, a planificar mm, antes de hacer. Eh, y no caer en estas malas prácticas que es como, y ya en el camino vamos arreglando, digamos. La idea es tratar de seguir este método científico lo más transparente posible para que podamos eh, ver si hay algún error en el camino. Por ejemplo, yo en cursos de sistemas de información le exijo a los alumnos que pongan un GitHub, que pongan un sistema de información y lo que pueda ser replicable, que yo pueda entender bien. eh,
qué hizo cada alumno, porque cada alumno, si hay algún cambio, van a tener que hacer un commit, digamos, al GitHub. Entonces yo sé qué bien que hizo cada alumno, entonces me aseguro de que, digamos, la carga más o menos uniforme entre el grupo. Sé que tanto ha trabajado, digamos, como si lo hicieron todo a última hora, si lo hicieron antes. Entonces, tiene una arista de la perspectiva docente bastante buena, porque me permite saber, tener una mayor transparencia de cómo se llegó al trabajo que los alumnos hicieron. Ya. Dado que no hay más preguntas en el chat, no sé si quieren agregar algo más. Ah, aquí hay una pregunta más de Agustín. Esto parece andar bien para software. ¿Cómo se podría aplicar esto a investigaciones basadas en algún equipo específico o tarjeta específica? Eh, o sea, podemos, en Como investigaciones, podemos partir incluso de la como para reproducibilidad hardware, ¿no? si es como para hardware, eh, Mm. la reproducibilidad va no necesariamente como por la reproducibilidad metodológica, digamos que se especifiquen cosas que no necesariamente vienen con el software per se, pero, pero den todas las pautas para que el experimento pueda ser replicado, o sea, pueda ser recreado más bien. Cosas que no necesariamente es un programa, pero me configuran, digamos, el protocolo en el cual se está o se realizó el experimento. Para algún equipo específico, hay usualmente entra la reproducibilidad estadística usualmente para ver que también funciona el equipo, digamos. Eh, y también, bueno, también escapan la reproducibilidad como, no, más bien, las publicaciones teóricas, digamos. Que ahí la reproducibilidad viene por ser transparente en el método, digamos, y poner todos los pasos bien correctos. Entonces, va a depender, obviamente, de la disciplina. En una es Mm. mucho más útil que en otra, pero el principio y el ethos mismo, digamos, es tratar de poner todo a disposición para que todos puedan replicarlo. Llegar a esta ciencia abierta que a la cual se apunta. No sé si quieres acotar algo más, Francisco. Sí, quizás también la pregunta va un poco asociada a toda la tendencia ahora de modelos de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. Entonces, como que el requerimiento, digamos, computacional es bien único, digamos, en algunos casos, en donde usualmente en los artículos asociados a esta disciplina, cuando se muestran modelos nuevos y todo eso, se muestra, al menos se muestra el tiempo computacional, que es cuánto se demoró la máquina en procesar la información y qué máquina utilizaba para tales efectos. Lo que se hace también es arrendar cómputo en algunos casos, en donde ahí se hace un poquito más razonable el poder reproducir los resultados, digamos, del modelo en sí. Entonces, tiene también que ver con un tema de las semillas que se utilizaron en la investigación, pero hay formas también de poder empaquetar el modelo dentro de una suerte de ejecutable y que también pueda ser reproducible. Así que quizás eso podría aportar desde mi vereda, digamos. Bien. Eh, ahora Si parece más. pudiera, si pudiera complementar un poco la pregunta, la inquietud. Eh, en ingeniería es común que se desarrollen nuevos dispositivos, por ejemplo, en electrónica, nuevos componentes. Mm. Y claro, uno manda a fabricar el nuevo componente y lo prueba, pero tiene la unidad. Y ahí hace la prueba y demuestra y comprueba que si funcionó o no funcionó. Pero si alguien lo quiere replicar, tendría que tener el componente, yo tendría que enviárselo, tendría que mandarlo a fabricar. En mecánica, hay colegas que han estado trabajando en sistemas de cómo quemar, cómo generar calor, digamos, al interior de hornos, y utilizando una mejor forma de cómo quemar el gas. Y para eso tienen quemadores que ellos han desarrollado y están patentados. Pero bueno, ¿cómo lo puedo reproducir? Tendría que otra persona generar Mm. el quemador a partir. Entonces, a eso me refiero de que hay Mm. ciertas investigaciones
en donde la reproducibilidad se hace más compleja. Incluso hay sistemas, digamos, yo tengo estudiantes que están tratando de replicar reproducir algunos resultados, algunos papers, y claro, tienen licencias que hacen uso que nosotros no las tenemos, entonces ya generan brechas para poder hacer esa reproducibilidad. Entonces, a lo que voy es que algunos trabajos tal vez no es complicado hacerlos reproducibles, es difícil que uno los reproduzca, pero eso no significa que como que pareciera que tuviera un grado de descalificación, o sea, si la investigación no es reproducible, como que no tiene tanto mérito, pero están estas dificultades técnicas que aparecen mucho en ingeniería y que yo veo que no sé cómo se maneja, por eso que la pregunta mía es cómo se podría aplicar esta idea en esos casos, en los casos en donde, cómo se salva, digamos, o hay que definir una categoría que sí, definitivamente hay ciertas investigaciones que tienen esa dificultad para ser reproducida. ¿Para qué decir, por ejemplo, la gente que hace experimentos en el CERN? Y entonces, ¿cómo voy a reproducir eso? O sea, tendría que partir a partir de los mismos datos y llegar a lo mismo, pero ¿por qué diseñó ese experimento? En fin, o acceder a eso y poderlo replicar o reproducir es complicado. Es un tema bien interesante en Sí. cuanto a lo de las patentes. Esto es un tema, de hecho, sobre todo si se hace investigación en industria, ellos tienen un incentivo a no hacerlo reproducible, digamos, a no ponerlo a disposición. Eh, en general, si está patentado, ¿ya? Eh, se llegó a un punto de que fue reproducible al menos porque, digamos, fue verificado de que funciona, digamos, hay una patente de por medio. En cuanto a la reproducibilidad, los primeros, como tú mencionas el caso del CERN, ahí es súper difícil reproducir, digamos. Entonces, ¿cómo que tenemos que pensar? Si bien hay aristas o áreas, digamos, de la ciencia, en lo cual es mucho más difícil, y pensando siempre el caso icónico, es la investigación en la industria, en donde hay un incentivo a no poner abierto a disposición las cosas. eh, Siempre hay un primer paso, digamos, que la ciencia común y corriente, digamos, más teórica, más común, si esos no tienen el estándar de reproducibilidad, menos se la podemos exigir con estos casos limítrofes en las cuales es más difícil hacer reproducible, como tú mencionas. Eh, entonces, nuevamente, hay áreas en las cuales sí es mucho más difícil hacerlo, sobre todo por Sí. costos digamos, costos de mantención, costos de la experiencia, recursos, maquinaria. De hecho, en la definición de reproducible es que es reproducible si solo si alguien más con los recursos y la experiencia lo puede hacer. Entonces hay casos donde nadie más tiene los recursos y nadie más tiene la experiencia. Entonces en esos casos no puede ser reproducible. Pero un caso súper interesante, sobre todo desde el punto de vista legal, hay bastantes licencias, ahí están los tipos de CC, digamos, la licencia de MIR y todas esas que distintas revistas tienen distintas licencias, digamos. Todas son un poco agresivas, pero eh, eh, es todo un tema, digamos, sobre todo en esa área que ya no es tan, eh, eh, digamos, fácil de poner algo a disposición y que sea reproducible. Por ejemplo, si hay datos sensibles para un análisis, si son datos sensibles de personas, eso no se puede poner a disposición así como así. Hay leyes que lo prohíben, entonces hay distintas técnicas, como hacer una encriptación y demás, pero siempre podemos en algún grado poner alguna reproducibilidad. Quizás sea poca y está justificado por el área misma, eh, pero para allá tenemos que ir, digamos. No toda investigación necesariamente va a tener que ser producible o que tenga el incentivo de que sea producible, como en el caso de la industria. Bueno, el prototipo es único, entonces también mucho más lo que se puede hacer al respecto. Ahí están los proyectos FONDEF, o por ejemplo los FONDEF que tienen ahí dentro del financiamiento está para el desarrollo de las patentes, y ahí también eh, complementa un poco con la lista que mencionaba Agustín. Pero sí, hay una gran dificultad, yo creo, y bien interesante el tema. Ya. No, al parecer ahora sí ya no hay más preguntas en el chat.
No sé si esperamos un segundito a ver si alguien se arrepiente. Pero si no, en verdad, al menos de que quieran agregar algo más, podemos dar el cierre a la sesión del webinar. ¿Sí? Bien, muchas gracias Natalia. Gracias Eloy, Francisco, Rimsky, Agustín por las preguntas. No sé si me queda alguien en el tintero. La verdad es que es súper interesante el debate que podemos armar en torno a esto. Para nosotros como proyecto Ciencia Abierta acá al interior de la USM también tenemos esas mismas preocupaciones que planteaba Agustín y también las que plantea Rimsky, ¿no? Cómo fomentar, cómo empujar esto que nos está pidiendo ANID cuando al mismo tiempo hay incentivos que van por otro camino, ¿no? Eh, por lo tanto, queremos agradecerle su participación y su presencia hoy día en este tercer webinar de este ciclo que tenemos planeado. Vamos a tener un cuarto webinar también en el mes de noviembre. Ahí Natalia les va a dejar la fecha por el chat. Ella también les va a dejar el link del primer webinar que mencionó Francisco en su presentación, de esto de las rutas verde, dorada, ¿no es cierto? Que es bien interesante revisarlo. Y los vamos a estar invitando también a otras actividades en el marco de este proyecto Ciencia Abierta. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, ya que para nosotros y para la universidad es fundamental poder convocar la mayor cantidad de miradas a esta instancia. Así que le agradezco una vez más su presencia y su participación y esperamos contar con usted a futuro. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Ahí está el canal de YouTube para que puedan acceder a los webinars y también la invitación. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.